A ver, yo creo que igual, o sea, las personas de otros países, digamos, por un lado, si es que tienen algún tipo de vínculo con algún tipo de asociación, puede ser asociación de migrantes si son ecuatorianos o pueden ser asociación de cualquier tipo, yo creo que también es lo mismo, o sea, mantener el tema del Yasuní como un tema importante de discutir, o sea, saber que si es que el presidente tomó esa decisión el 15 de agosto, no es un tema agotado, o sea, simplemente el Yasuní es un tema vigente y que el Yasuní en este momento ha trascendido las fronteras del parque. O sea, el Yasuní realmente se ha convertido como en una propuesta civilizatoria, se puede decir. O sea, de pensarse en un mundo en donde tenemos que escapar de la dependencia del petróleo. Entonces yo creo que es importante que la gente igual discuta si es que es en espacios públicos o en espacios cerrados, en colectivo, o lo que sea, es importante. En segundo lugar, creo que también sería bueno que, por ejemplo, entren a la página web de yasunidos.org. Ahí pueden mandar mensajes, también está la información si quieren, si son ecuatorianos o organizaciones de apoyo a comunidades ecuatorianas, puedan recoger firmas. En fin, o sea, mantenerse informados y dar de algún tipo de apoyo a la campaña, y eso se puede obtener informándose en la página web de ellasunidos.org. Y si es que es gente que tiene recursos, también sería interesante que, digamos, obviamente todo esto cuesta, ¿no? O sea, hay muchísimo trabajo voluntario, por supuesto, pero también hay muchísima necesidad de recursos, básicamente. Por ejemplo, si es que tú recoges todo el día firmas, necesitas comer, necesitas movilizarte, necesitas hacer trípticos, necesitas fotocopiar los formularios. O sea, hay un montón de cosas que se necesitan y para eso se necesitan recursos. Entonces, cualquier apoyo económico igual es súper bienvenido, ¿no? O sea, todo está en la página web. Ahí hay maneras de donar, maneras de organizarse, maneras de recoger firmas, todo lo posible. Yo creo que la cooperación internacional, que no necesariamente me refiero a la cooperación económica, sino la cooperación y la solidaridad internacional puede darse de distinta manera. O sea, puede darse a través de, por ejemplo, estar alertas de que si es que hay movimientos indígenas o comunidades locales o organizaciones ambientales, etcétera, que pueden estar siendo criminalizadas, por ejemplo. Entonces, hay un apoyo en ese sentido de solidaridad, etcétera, ¿no? Con cartas, con lo que sea. Las organizaciones internacionales extranjeras que, por ejemplo, trabajan el tema petrolero, deben entender que, y saben, y por eso lo hacen, es que no nos pueden dejar abandonadas. O sea, digamos, no puede ser posible que la gente entre en un estado de temor y de inacción si nosotros mismos no lo estamos haciendo. O sea, digamos, una organización desde el extranjero tampoco debería hacerlo. Digamos, obviamente si es que viene y tiene una sede acá y aquí, digamos, podría ser vulnerable. Pero desde el extranjero yo creo que no hay ningún problema, o sea, digamos, en manifestar tu apoyo, en escribirles a los Yasunidos, en contactar con organizaciones ecuatorianas en el extranjero para la firma del Yasuní, o para, qué sé yo, organizar eventos con líderes indígenas que están resistiendo. O sea, más bien yo creo que hay que alentar que siga el apoyo político, el apoyo económico, el apoyo solidario, el apoyo de cualquier tipo. Porque si es que las organizaciones empiezan a tener temor, estamos fregados. O sea, ya no haríamos nada. O sea, quedémonos en nuestras casas nomás. O sea, yo creo que las organizaciones tienen que involucrarse. Tienen que involucrarse, así como tienen que involucrarse en los problemas ambientales de su país. Porque yo creo que eso es muy importante. O sea, entender que la solidaridad siempre es bienvenida. Pero los problemas no solamente están acá. O sea, los problemas están también allá. Por ejemplo, en el tema petrolero. O sea, el problema no es que aquí los indígenas están afectados, digamos, no es ese el único problema. El problema es que hay un sobreconsumo en Inglaterra, un sobreconsumo en Estados Unidos, hay empresas petroleras de Inglaterra, empresas petroleras de Estados Unidos. O sea, es decir, las campañas también se pueden hacer allá. Entonces yo creo que hay que tejer puentes de solidaridad, actuar en solidaridad aquí de distintas maneras, depende de cómo, pero también actuar localmente allá. O sea, yo creo que el cambio y la lucha política también tiene que darse en los países, en otros países. Y yo creo que eso es muy importante.